Buenas noches. La seguridad está en el centro de la preocupación de todos los uruguayos. El candidato a presidente por el Frente Amplio, Daniel Martínez, ya eligió a su referente, a su vocero. Es el caso del sociólogo Gustavo Leal, director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior. Con él nos proponemos conversar esta noche. Bienvenidos a Plan País. Buenas noches, Eugenia, ¿cómo andás? Buenas noches, Ana María. Empleo, seguridad, temas de campaña electoral. Exactamente. Hay que pensar que la primera vez que el Frente Amplio ganó el gobierno, la principal preocupación de los uruguayos era el empleo y la situación económica, porque se venía de una crisis realmente muy aguda. Pero ya en el segundo gobierno y en el tercero, la principal preocupación de los uruguayos es la inseguridad. Se han hecho cosas, sí, por ejemplo, se reformó el Código del Proceso Penal, se endurecieron las penas para los delitos de narcotráfico y también se profesionalizó la policía. Sin embargo, después de un leve descenso en el año 2017, nuevamente vuelven a crecer en el año 2018 de manera muy fuerte los principales delitos que preocupan a la población: homicidios y rapiñas. El gobierno de Tabaré Vázquez no ha podido cumplir con su promesa electoral de bajar los hurtos, las rapiñas. Y los candidatos de la oposición claramente toman ese tema como principal eje de campaña. Vamos a un informe que preparamos y luego ya nos metemos en la conversación con Gustavo Leal. La seguridad preocupa a los uruguayos y es uno de los principales temas de la campaña electoral, como lo fue también en el año 2014. Porque hoy tenemos una situación totalmente diferente al desastre que nos dejaron en aquel año de 2004. Diferente en cuanto a las condiciones sociales, al equipamiento de la policía, a sus salarios de miseria, a su número y a la distribución territorial, a las cárceles superpobladas. Hoy podemos comprometernos a frenar el crecimiento de las rapiñas y en 5 años reducir el número de los hurtos y rapiñas en un mínimo de un 30%. El gobierno no ha podido cumplir sus promesas electorales y las cifras oficiales marcan aumento de los delitos en los últimos años. Todos los candidatos han hecho hincapié en las medidas necesarias para reducir la inseguridad. El ministro del Interior tiene que ser el primer policía. Tiene que estar al frente de los cuerpos policiales, tiene que bancarlos, tiene que respetarlos, tiene que ponerle todo el aparato jurídico para que el tipo pueda cumplir con su misión de la defensa. Pero hay que darle a la policía, no gatillo fácil, porque ya salen los discursos sesentistas, esto no es gatillo fácil. Esto que el tipo cuando vaya a un procedimiento, si tiene que tirar, que tire y no que le tenga que pegar una bala en la punta del dedo gordo para tirar. Toda la cadena, la efectividad de la policía, la justicia penal, la política carcelaria, tiene que tener modificaciones para que podamos tener un impacto visible para la ciudadanía en materia de seguridad. Dicho por el propio presidente Vázquez, es la primer propuesta seria que recibe este gobierno para mejorar la delincuencia en Uruguay. Creemos que la propuesta de tolerancia cero con la delincuencia puede ayudar al país a disminuir la inseguridad, la corrupción y el narcotráfico. El otro día vimos como la máxima autoridad policial, poco menos, que dice acá no hay solución con el delito, casi que en otras palabras. Cuando nosotros decimos que acá, si se hacen las cosas como se tienen que hacer, con la energía con la que hay que hacer, con la firmeza con la que hay que hacer, con el marco legal apropiado para el cual hay que hacer una propuesta contundente, acá hay solución para el delito y en no mucho tiempo. Yo creo que tenemos que reprimir y que eso está fuera de discusión. El problema es que tenemos que reprimir mucho más afinadamente.
Tenemos que trabajar preventivamente en el campo de la inteligencia, conocer mucho más. Y no es amontonando gente de uniforme. El candidato oficialista, Daniel Martínez, ha reconocido que en materia de seguridad aún hay mucho que hacer y ha respaldado las intervenciones llevadas adelante por el Ministerio del Interior. Yo me inclino mucho por lo que se está haciendo ahora, ¿no? Ministerio del Interior, con la Intendencia de Montevideo, con el MIDES, con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, focalizando en aquellos lugares donde hay, donde los malandros, donde las mafias hicieron desaparecer la presencia del Estado en un barrio, reprimir y meter preso a los malandros y simultáneamente la Intendencia destruir los búnkers de los delincuentes, crear hacer calles nuevas, plazas, devolverle al vecino la dignidad de vivir en un espacio habitable. Además, habrá que tener en cuenta la posible reforma constitucional impulsada por la campaña Vivir Sin Miedo, que se votará en simultáneo en las elecciones generales de octubre. Ya comenzamos con la entrevista con Gustavo Leal, decíamos sociólogo, director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, y comenzábamos preguntándole por dónde había estado en esta jornada en particular. Hoy de mañana temprano comencé el día en Santa Catalina, en la zona oeste de Montevideo, y terminé hace media hora en el Cerro de Montevideo, en el marco de una intervención que se está haciendo en conjunto con la Fiscalía y la Dirección de Drogas y el Ministerio del Interior para desarticular una red y un grupo de tráfico de drogas bastante importante, con mucho peso y con una vinculación fuerte con la actividad criminal en esa zona, de una banda que se llama Los Ricarditos, que son personas allegadas a el Betito Suárez, y que hoy se demolió un edificio en la zona de Santa Catalina que utilizaban como una base permanente para la distribución de drogas en el lugar. Luego de 2 allanamientos que se hicieron y la incautación de drogas, dinero y la formalización del responsable y del cabeza que estaba a cargo de eso, con 2 años y medio de prisión. Y después, en la zona del Cerro, en la calle Grecia y Perú, ahí funcionaba en realidad hasta hace un ratito una boca que era la más importante del Cerro. Tanto así, fíjese que cuando se hizo la intervención hoy a las 3:30 de la tarde, se encontraron 7 personas adentro, que eran parte de los que estaban vendiendo, y durante el procedimiento siguió entrando gente que no se daba cuenta que estaba habiendo un allanamiento, y llegaron a entrar 18 personas en 45 minutos. Gente que paró con un auto, gente que salía de trabajar, obreros de la construcción que venían con su uniforme de trabajo y que venían a comprar, estudiantes, de todo tipo de perfil de población en ese lugar. Bueno, ahí se detuvo, están declarando ahora con Mónica Ferrero esas personas, y en el día viernes, bueno, hoy se tapió todo ese edificio, que es una casa muy grande, tiene 25 metros de frente y 50 metros de fondo, y el día viernes se va a demoler, porque nosotros estamos convencidos que parte del giro que hay que hacer en alguna de las acciones vinculadas a la seguridad es tener una contundencia en el ejercicio de la autoridad muy fuerte y articular la respuesta de algunos organismos del Estado, y en este caso lo hicimos con la Intendencia de Montevideo para en los 2 lugares generar un nuevo espacio público y demoler esos lugares, porque lo que sucedía muchas veces, y a veces la gente se queja y tiene razón, allanaron en el lugar, cerraron y a los 4 días o a veces al otro día están de vuelta. Y si bien es cierto que en el fondo de esto hay una situación de mercado donde claramente hay personas que compran, y eso genera una demanda y genera el hecho de que haya un negocio, el tener una boca de drogas al lado de la casa o frente a una escuela, como había en Santa Catalina, frente a la escuela, genera un entorno de violencia inusitada que hay que poder cortar. Entonces, si bien es cierto que desde el punto de vista del mediano plazo, de una estrategia global,
uno podría pensar de que hay que tomar acciones más globales y más articuladas y poner en discusión, por ejemplo, el tema de la legalización, si fuera a nivel mundial, porque de nada sirve que un país legalice. En el interín, y probablemente sea un interín de mediano plazo y de largo tiempo, hay que tener una actuación muy consistente en torno a eso, porque, repito, genera un entorno de violencia enorme. En ese lugar, en el cerro, por ejemplo, se encontraron 4 motos robadas, que habían sido robadas, una hacía 2 días, la otra la semana pasada. Bueno, carteras con documentos, porque bueno, rapiñan, roban y después van y cambian ahí en el lugar. Entonces, cuando se analiza, por ejemplo, el tema del combate al microtráfico, me parece que hay que mirar el panorama global de la inestabilidad que genera en los entornos. Y bueno, ahí se ha hecho un giro y hay que hacer un énfasis en tener investigación criminal importante. En estos casos el trabajo demoró casi 1 mes y medio, donde había mucha evidencia para poder ir a una intervención y después caer con todo el peso del Estado, ¿no? Hoy los padres en Santa Catalina, los padres estaban retirando a los niños de la escuela y aplaudían cuando estaban las máquinas. Es así, porque la gente cuando ve una respuesta de ese porte, y una respuesta que es definitiva, todo el mundo entendió lo que estaba pasando ahí, porque además todo el mundo sabía que ese lugar estaba funcionando y que además ese grupo en particular tiene ese grupo que regentea o que regenteaba esos lugares de venta, tiene un uso de la violencia física y simbólica extremo en el relacionamiento con los consumidores, con los eventuales deudores y con el entorno. Por estas horas y fundamentalmente desde que se conoció que usted era el referente del candidato del Frente Amplio, recibió críticas el doctor Julio María Sanguinetti, el doctor Álvaro Garcés, en las últimas horas también el doctor Jorge Larrañaga lo criticaron. En particular, fíjese, ¿no? Larrañaga dice, si Leal dice que se deben instrumentar cambios, ajustes y profundizar algunas políticas sin miedo de ejercer la autoridad, ¿por qué no lo hacen ahora? Ahora, porque ya hace 15 años que están gobernando. ¿Por qué no han aplicado todo lo que dicen que hay que hacer? Ya son gobierno, ¿por qué esperar? Pero nadie está esperando. Me parece que Larrañaga está abrazado al mal humor. Y a veces el mal humor es mal consejero, porque hace gritar y enojar a las personas y le nubla el pensamiento. Nosotros estamos desarrollando una acción que ejerce la autoridad. Y miren lo que acabo de contar recién, y si no, vayan a preguntar a los Palomares a ver si no se ejerció la autoridad. Entonces, ¿de qué me está hablando? Usted reconoció que se debió empezar antes. Sí, claro, pero se empezó hace 2 años. Van 29 intervenciones de estas características para desarticular grupos criminales y tiene resultados. Se han hecho 616 allanamientos. Se han detenido en estos procedimientos 303 personas, de las cuales 249 están en prisión. Repito, 249. ¿Qué quiere decir eso? Que 8 de cada 10 personas detenidas fue formalizada con prisión básicamente por 3 delitos. Tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia, distribución y comercialización, tráfico interno de armas y extorsión. Entonces, no sé por qué él, bueno, capaz que porque está en campaña y porque perdió en la interna del Partido Nacional y hasta perdió con Sartori, lo debe tener mal y enojado, yo lo entiendo,
pero me parece que no corresponde ese tipo de comentarios de parte de él. En una entrevista con el diario El País, el fiscal Juan Gómez hizo una afirmación, dijo que según su saber y entender, en el Uruguay hay unas 200.000 personas que están implicadas en el delito de forma directa o indirecta. ¿Es así? ¿Es ese volumen de personas las que están implicadas en el delito? 200.000 personas. Él decía que, bueno, que después de la crisis del 2002, para él hay un antes y un después. Y que en los últimos años él puede asegurar esa cifra que a mí me pareció impactante, ¿no? Yo respeto muchísimo al fiscal Gómez porque además es una persona que tiene una sensibilidad muy especial y con el cual trabajo, además, en varios casos. No conozco cómo hizo el cálculo, pero lo que sí puedo decir es que nosotros tenemos 11.000 presos en este momento. Y por año ingresan a las cárceles unas 6.000 personas. Y salen de las cárceles unas 5.000. Ese es el movimiento de entrada y de salida del sistema carcelario. Muchos de ellos, un porcentaje importante de los que ingresan, alrededor del 60%, son reincidentes. Pero quiere decir que hay un 40% que son primarios, es decir, que delinquen por primera vez, no. Caen presos con un primer delito, porque puede ser que estuvieran delinquiendo desde hacía tiempo, pero que se los agarra. Por lo tanto, hay un sector importante y sus familias, sus entornos, de personas que están vinculadas al mercado del delito. No sé ese número exactamente, pero es una dinámica que yo creo que hay que tener intervenciones profundas para poder alterarlas. Y esa profundidad tiene que ver con los tiempos de cambio en cada momento histórico. Parecería ahora que para la oposición 15 años son un problema. Entonces hay como un leitmotiv de, bueno, hace 15 años que están, hace 15 años que están. Y yo le dije a Talvi el otro día, ustedes tuvieron 90 de corrido y gobiernan en coalición blancos y colorados y con distintos tipos de acuerdos desde el principio de la historia nacional, desde 1830. Entonces, me parece que ese latiguillo de, bueno, quedarse con la idea de que, bueno, ya van 3 periodos y que por lo tanto esto se agotó, no tiene en cuenta que en esos 3 periodos el Frente Amplio ganó con mayoría. Entonces, no es un capricho del Frente Amplio estar gobernando 15 años. En todo caso, es la decisión popular que puso al Frente Amplio con mayoría. Me parece que el nivel de debate en la campaña electoral debería levantar un poco la mira, porque si esos son los parámetros, estamos mal. Usted recién hablaba, lo mencionaba al pasar, el tema de la legalización de las drogas, algo que mencionó el ministro de Defensa, José Bayardi. Uruguay puede ir a un esquema de legalización de las drogas. ¿Eso podría ser una forma de combatir al narcotráfico? Son teorías que en el mundo existen, me consta, sí, no es algo nuevo que uno escuche, ¿verdad? Yo creo que hoy no están dadas las condiciones para viabilizar una propuesta de ese tipo, en términos del concierto internacional y del equilibrio de fuerzas que hay que tener para poder imaginar una solución de esas características. Por lo tanto, me parece que claramente, ¿no?, cuando se habla de la legalización de las drogas, se hace el paralelismo a lo que sucedió con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Mientras la ley seca y la prohibición del alcohol había prohibición, hubo mafias. Al Capone de alguna manera surge y se hace fuerte en torno a ese mercado ilegal. Llevando eso a un paralelismo, uno diría, bueno, si las drogas no fueran ilegales, ese mercado desaparece. Pero me parece que para llegar a un acuerdo de un sistema de ese tipo se necesita un acuerdo global de los países y hoy no hay ningún tipo de condición posible para eso.
Por lo tanto, si bien puede ser una teoría, yo prefiero concentrarme en los temas de seguridad vinculados a la práctica real y a los problemas reales que tiene la gente. Porque los problemas reales que tiene la gente en los temas de seguridad son, por ejemplo, cuando se le instala una boca al lado de la casa, y lo que hace sufrir a esas personas y el esquema de absoluta violencia en derredor. Entonces, bueno, concentrémonos en lo que hoy está al alcance de la mano resolver para nosotros. Yo soy de ese enfoque. En esta tarde, en estas horas, el Ministerio del Interior, precisamente, a raíz de acumulado de cifras, dio a conocer el siguiente video. Vamos a verlo. Garantizar la seguridad ciudadana en el Uruguay es nuestro desafío diario. Con el objetivo de ser más eficientes y mejorar los tiempos de respuesta, estructuramos una nueva policía. Más democrática, moderna, profesional y mejor equipada. Modernizamos el análisis criminológico con el uso de herramientas informáticas para la prevención de la acción delictiva. Creamos el programa de alta dedicación operativa, anticipándonos a la acción criminal. Mejoramos la coordinación entre Ministerio del Interior, Fiscalía y Suprema Corte de Justicia. Y los primeros resultados empiezan a surgir. En el primer semestre de 2019, los datos confirman el trabajo que estamos realizando. El número de homicidios bajó en comparación al mismo periodo del año anterior, un 22,6%. 50 víctimas menos. Si bien las rapiñas presentan un leve aumento en el acumulado del año respecto al primer semestre del año anterior, vemos en los últimos meses una significativa desaceleración en la tasa de crecimiento, con una baja real en los meses de mayo y junio. La reducción en los números de hurtos evidencia aún más las acertadas políticas de seguridad, expresando una disminución del 4,9%. Los datos muestran una notoria reducción en comparación al 2018. Seguiremos trabajando por la seguridad de todos los uruguayos. La sociedad evoluciona. Nosotros también. Bueno, y allí teníamos estos últimos datos que daba a conocer el Ministerio del Interior, lo hacía a través de este video. Esto es una realidad instalada, es una realidad que tendrá que enfrentar también el próximo gobierno, y uno se pregunta por qué en un país como el Uruguay, que tiene indicadores sociales y económicos muy positivos, se dan de cualquier manera estas cifras tan altas de inseguridad. Porque está bien, digo, hay una relación con 2018, con algunas mejoras, pero si uno ve el acumulado de los últimos 15 años, estamos con cifras más altas, mucho más altas que, por ejemplo, lo que se tenía en 2005, cuando el Frente Amplio llegó al gobierno. Ha habido un cambio de la sociedad, pero también esta inseguridad de criminalidad, de homicidios, de rapiñas, de hurtos, han ido en aumento. Sí, es cierto. En primer lugar, para mirar la tendencia más larga, nosotros, desde que hay estadísticas en el Ministerio del Interior, es decir, desde el año 1985, ningún gobierno democrático que asumió terminó su gestión con menos rapiñas de que cuando inicia. Es decir, que gobierno a gobierno ese problema de la violencia, la rapiña es un delito, es un hurto con violencia, esa es la diferencia, o es un robo con violencia, para decirlo técnicamente, que implica, bueno, en general, incluso ahora, en Montevideo el 70% de las rapiñas son con arma de fuego, es decir, que es una violencia extrema. Hay una tendencia a que se ha ido acumulando desde el año 85 en el aumento de las rapiñas y que no ha habido posibilidad de poderlas bajar. Incluso, bueno, este gobierno se planteó hacerlo y claramente no va a concretarlo. Me parece que lo que existe es una dinámica desde hace algunos años de la instalación de un nivel de exacerbación de la violencia muy importante,
que en buena parte en el tema vinculado al delito está directamente ligado a digamos, el ingreso con más fuerza de algunos componentes de la cultura del narcotráfico y la consolidación desde el punto de vista social de un mundo ñeri, como yo lo he llamado, que básicamente es una estructura de valores, códigos compartidos, una estética, una forma de ver el mundo de un sector de la sociedad que se desacopla y que ofrece incluso hasta una propia resistencia cultural en relación a los modelos de integración posibles. En parte también el narcotráfico y la droga trae un escenario económico en el mercado del delito que desequilibra absolutamente todos los parámetros. Fíjense, el cargamento de droga que se incautó en Parque del Plata es un cargamento de casi 900 kilos. Es un cargamento que 1 kilo de cocaína en el Uruguay al por menor, digamos, vendido en bocas, tiene un valor comercial de $9.000. Pero ese mismo kilo se compra en Bolivia a 1.300. Si ese kilo de droga llega a Europa, el valor es de 45.000 dólares. Y si llega a China o a Rusia, claro, son $200.000 el kilo. Entonces, claramente eso genera una dinámica de dinero y de violencia atada justamente a lo que tiene ese mercado de oportunidades visto desde el ámbito delictivo que es muy potente. Desde la oposición se señala que Uruguay hoy, si uno mira los homicidios, está peor que Argentina, peor que Chile, peor que Bolivia, peor que la gran mayoría de los países latinoamericanos y está en el llamado pelotón de los peores. Brasil, Colombia, Venezuela. Entonces, un poco la pregunta que cabe es, ¿qué hace Chile o qué hace Argentina para haber mejorado los indicadores, por ejemplo, de homicidios, de rapiña, los indicadores de inseguridad, y Uruguay no lo logra? Bueno, dos cosas. Creo que ahí hay que tener un análisis diferencial. En primer lugar, no hay que pelearse con los números, ni con la realidad. Pero es justo decir de que la forma en cómo se contabilizan los homicidios no es homogénea en la región. Y hay diferencias bastante sustantivas. En algunos de esos países que usted me nombró, una persona que la hieren en una rapiña y queda herida en la calle y después lo trasladan al hospital y muere en el hospital, no es considerado un homicidio, sino lo catalogan como una muerte hospitalaria. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos. Incluso el Banco Interamericano ha intentado desarrollar estadísticas comparativas en torno a eso y se han encontrado con una cantidad de dificultades. Eso por un lado. En segundo lugar, creo que en el Uruguay efectivamente nosotros tenemos un sistema de registro de los homicidios que es muy certero, a diferencia de otros países donde la posibilidad de llevar una estadística real sobre alguno de esos fenómenos dista mucho de la realidad. Y nosotros hemos tenido un aumento importante de los homicidios que está directamente relacionado con ese intento que hubo en el 2017 en particular y que se expresó con toda claridad en Los Palomares, en Casaballe, de un giro de los grupos delictivos de intentar de pasar de pantalla, como dicen los jóvenes, pero que básicamente es desarrollar una estrategia que en otros lugares de América Latina se ha desarrollado de tener control territorial sobre los lugares. Algo que en Brasil está consolidado, absolutamente. Miren las favelas de Río de Janeiro o otros lugares donde
el Estado le perdió el control a eso. Cuando se instalaron esos procesos de control, eso se hizo a sangre y fuego, justamente. Bueno, en el Uruguay hubo un intento de consolidar eso. El caso de los Chincas en Casaballe fue emblemático porque era eso. Y la emulación en el mercado del delito y entre los criminales es clave para comprender su dinámica. Lo que funciona en un lugar se copia rápidamente. Claro. Entonces, el conflicto que hubo, por ejemplo, en Casaballe dejó un enfrentamiento entre dos bandas y una cantidad de muertos. Para que tengan una idea, el conflicto que hubo entre la banda de los Algorta y la banda del Tato Segade en el 40 Semana, el Tato Segade, ex jefe de la Barra Brava de Peñarol, implicó desde hace 2 años y medio 57 víctimas. 57 víctimas. Entonces, de ambos bandos, y si uno suma de un lado y del otro, hay casi que un empate técnico en la cantidad de víctimas de un lugar y del otro. Pero quedó casi descabezada la estructura de lo que era el Tato Segade. Después mataron a su esposa, después mataron a su sobrino, después y siguieron, y la estructura de los Algorta también. Esa dinámica genera una dinámica de conflicto que creo que estas acciones destinadas a desbaratar a las estructuras criminales genera un cambio. En los Palomares también sucedió. Hay 54 personas vinculadas a los Chincas que están en prisión. 54. Y los índices vinculados a los homicidios en esa zona bajaron absolutamente. Por lo tanto, ese es el camino. El camino es reconocer que hay un problema, es reconocer cuál es el origen de ese problema y tener una estrategia sistemática de persecución penal, de ejercicio de la autoridad. La fiscal dijo que todavía no estaban todas las pruebas, pero hay información que señala que los cargamentos de drogas hacia Europa, último, a Francia, es de droga que estaba en el Uruguay, efectivamente. Bueno, yo hablé con la fiscal Ferrero en estos días, incluso hoy varias veces, porque ella está a cargo de alguna de las intervenciones que conté al principio, estas en el Cerro, y lo que hay es que no se puede afirmar todavía dónde es que se cargó. Hace 3 días atrás había como una corriente de rumor que decía que se había cargado en Brasil. En Santos, sí. Esa corriente de rumor ahora cambió y dice que se hizo acá. Yo lo que digo que hay que esperar porque hay una fiscalía que está investigando, hay un equipo de la Policía Nacional que está investigando eso, y se está haciendo muy meticuloso en conocer el recorrido. Desde lo que se hizo fue, había un contenedor en el puerto, vamos hacia atrás en la historia a ver todas las personas que intervinieron para que ese contenedor llegara, cómo se cargó, quién lo cargó, de quién era la carga, etcétera, etcétera, hasta hacer el recorrido desde que salió del puerto y lo descubren hace 2 meses en Hamburgo. Entonces, creo que va a haber novedades próximamente, pero hoy no se puede asegurar. Sí se puede asegurar que lo de Parque del Plata era un cargamento que efectivamente estaba acá, que estaba siendo acopiado aquí y que tenía destino de Europa. Como repito, ese cargamento tenía un valor millonario, absolutamente millonario. ¿Qué le ha pedido Daniel Martínez cuando, usted ha trabajado con Daniel Martínez, era intendente de Montevideo cuando empezaron estos operativos, pero concretamente usted es su referente, es parte de su equipo hoy, ¿qué le ha pedido? Bueno, en primer lugar que sea en esta función como he sido hasta ahora. Esta es una función de ser el vocero de una candidatura presidencial. Claramente no es lo que yo he estado haciendo en el ministerio, pero que el discurso y la visión que yo he planteado públicamente desde hace ya bastante tiempo, a veces hasta
en forma, digamos, un poco intrépida con alguna de las afirmaciones, pero de las cuales estoy y estaba convencido, que las mantenga, porque ese es el enfoque donde se entiende que hay que hacer cambios, que hay que hacer cambios en la política de seguridad, que hay que hacer algunos giros, marcar algunos énfasis distintos y también desarrollar una serie de profundizaciones de algunas de las cosas que se han hecho que están bien. Por ejemplo, creo que en el campo de la profundización hay un componente que es la profesionalización del instituto policial y de la policía, la formación, los mejores equipamientos, la capacidad de investigación que la policía hoy tiene y que antes no tenía. También, bueno, digamos, el apoyo al desarrollo de una carrera profesional dentro de la policía, el cambio en los sistemas de formación, la profundización del uso de la tecnología como un tema clave en el siglo XXI para poder investigar. Bueno, esas son las líneas que hay que tener de profundización, respetando la profesionalidad y los saberes de un instituto policial que claramente, a pesar de que ha habido un aumento de los delitos, si uno pone y también mira las encuestas de opinión, se va a dar cuenta que la policía en los últimos 8 o 10 años ha aumentado su prestigio y hoy es una de las instituciones con mayor aceptación pública y mejor imagen. Eso quiere decir de que la población confía, y si uno toma el Latinobarómetro y mide las instituciones con mayor nivel de confianza en el Uruguay, la policía está primera. Hay como una crítica a muchas veces la falta de controles. Cuando ocurren los cargamentos de la droga, a todo lo que implique seguridad, que yo sé que no es solo las responsabilidades son de la policía, hay muchas más responsabilidades, pero cuando la fuga de Moravito, ahí hay una responsabilidad que... Ahí hubo corrupción. Las cosas como son. Nadie... bueno, hay una investigación fiscal que también va a dar cuenta de eso. Creo que hay que ser respetuoso también y no presionar a la justicia y a la fiscalía, pero es clarísimo que Moravito no se escapó. Porque no hubo controles, sino porque... Porque, bueno, no hubo controles, pero si no había controles es porque alguien dejó de controlar y le hicieron fácil un camino para que se fuera de esa manera. Eso es muy evidente. Creo que cuando se habla... Usted dice, hay una investigación, va a tener... Va a tener resultados, sí. Ya creo que el fiscal Langner, que es el que está a cargo de esto, tiene suficiente evidencia de cómo fue esta fuga. Esto y de quiénes son las personas que de alguna manera favorecieron esa fuga. En segundo, y creo que hay que asumir que es un hecho muy grave. Yo sé que todas las personas que están presas tienen ansias de libertad y no es la primera fuga que existe en el mundo, pero eso no quiere decir que no sea grave. En segundo lugar, me parece que en relación a la falta de control o algunas cosas que se dicen a veces livianamente, ¿no? Candidato a la presidencia acaba de decir que nuestra frontera es un colador. Yo creo que mal le hace al Uruguay. Sí, Luis Lacalle Pou en Canal 12 el domingo de noche. Claro, pero le hace mal al Uruguay y me parece que no es de un estadista le falta aporte de estadista a alguien que en plena campaña hable así de su país y de los problemas de seguridad de su país. Me parece que hay que ser más prudentes. ¿Y no es un colador? Bueno, yo creo que esa expresión es una expresión bastante infeliz para referirse a la seguridad del Uruguay. Creo que hay temas que no hay que abordarlo como si estuviéramos hablando en la cantina. Si alguien quiere ejercer la primer magistratura, tiene que estar a la altura de algunas cosas. Y el lenguaje también importa. Creo a su vez que hay que mirar las cosas en su contexto, que ha habido ingresos de cocaína al Uruguay, bueno, eso es obvio, no lo puede negar nadie.
se han detectado vuelos en el Uruguay, también no lo puede negar nadie. Pero hay que poner las cosas en el contexto, porque hace 20 días atrás Estados Unidos procesó con prisión perpetua al Chapo Guzmán. Y el Chapo Guzmán ingresó a Estados Unidos, y esto lo dijeron en el propio juicio, cocaína que si uno la ponía en fila, significaban 32.000 kilómetros. 32.000 kilómetros. Pablo Escobar introdujo cocaína en la década de los 90 en submarinos en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 2,5 millones de consumidores de cocaína diarios. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo ingresa la cocaína a Estados Unidos? Para abastecer a 2,5 millones de personas todos los días. Por eso creo que cuando se cataloga la seguridad de un país, y sobre todo de alguien que quiere ser presidente, y habla así de su país, me parece que no es la manera, porque creo que no nos podemos regocijar cuando tenemos un problema, porque hay gente que está, honestamente, como abrazada al mal humor, y a veces tiene la lógica de cuanto peor mejor, de cuanto peor le vaya al Uruguay, y yo logre demostrar eso, que le va cada vez peor, me va a ir cada vez mejor electoralmente. Y creo que hay temas complejos que exigen respuestas inteligentes, y no estar hablando de esa forma a problemas de seguridad que son importantes. Gustavo Leal, gracias por haber venido esta noche. Volvemos a encontrarnos en cualquier momento. Ha sido un gusto. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa, volvemos enseguida. Gerardo, buenas noches, ¿cómo andás? Noches, ¿qué tal? Bueno, Gustavo Leal, primer referente que se conoce de Daniel Martínez, por lo que se sabe, en las próximas semanas se irá sumando referentes en economía, en temas de políticas sociales, pero bueno, Daniel Martínez eligió a Gustavo Leal para representarlo. Sin duda, y una designación muy importante. ¿Por qué el primero? ¿Por qué esa señal? ¿Por qué esta elección? No cabe duda de que se privilegia el tema de seguridad, no cabe duda de que dentro del debate que incluso hay adentro del Frente Amplio se opta por una orientación muy clara, y no cabe duda de que dentro de las políticas que ha seguido el Frente Amplio se hace una opción que es una opción muy firme, muy convencida, muy orientada. El inicio de las operaciones Mirador, a cuyo frente ha estado Gustavo Leal, yo creo que en la gestión del tema seguridad en este último periodo del Frente Amplio, marcan una inflexión profunda. No olvidemos que hay sectores minoritarios, pero los hay, que objetan dentro del Frente Amplio muy fuertemente esta postura, esta política. Gustavo Leal está, por un lado, desafiado desde afuera como alguien blando, entre comillas, y está desafiado por un sector minoritario del Frente Amplio como alguien que está defendiendo un enfoque punitivista de, digamos, el ataque a la inseguridad. Sin embargo, es una inflexión que sobre todo ha tenido un gran impacto en los sectores populares y que está con el soporte de una idea que es una idea, bueno, bastante básica, incontrovertible. Hay que recuperar el espacio público, los espacios públicos de una ciudad
como Montevideo, en barrios, digamos, muy connotados, bueno, ha sido privatizado de la peor manera, por mafias. Hay números que... ¿Recordás que en el pasado el Ministerio del Interior intentó hacer operativos, razias, pero no le dieron resultado? Entonces, en este caso, esta acción que encabeza Gustavo Leal, pero que a la vez representa la coordinación de muchos poderes públicos, donde está la Intendencia, los ministerios, donde está también la justicia, evidentemente, han dado los resultados esperados. Estamos en campaña, todo es objeto de discusión y sobre todo el éxito de alguien que está en el gobierno no es aceptado. No es aceptado por definición por la oposición. Lamentablemente, pero estamos en medio de la competencia. Ahora, no cabe duda de que estos operativos Mirador no eran más de lo mismo. Marcan una inflexión distinta. En primer lugar, sustentada en una articulación de poderes públicos, como tú señalabas. Aquí está comprometida, bueno, están comprometidos los fiscales. Acá está comprometido la Intendencia de Montevideo. Acá hay algo muy importante, que es que se está dando protección a las víctimas, que se está dando la señal a las víctimas de estas extorsiones, de estas apropiaciones increíbles, se les está dando respaldo para que hagan la denuncia. Hay una suerte de pacto con la ciudadanía. Bien, se podrá, no son buenos tiempos para hablar de seguridad respecto del gobierno. Esto que se ha sabido respecto a las fugas de droga hacia Europa, bueno, están dejando al Uruguay en una situación dramática, le llegan al gobierno y al partido del gobierno en el peor momento, y lo señalaba muy claramente Leal. La fuga de Moravito es todavía un episodio que tiene un impacto brutal y que sin duda, y pronto lo sabremos, está vinculado con situaciones de corrupción adentro del Instituto Policial. Y sin embargo, nosotros también estamos viendo un Instituto Policial que es una institución pública que ha cambiado. Más de una vez lo hemos conversado. Mejoró la consideración pública de la gente sobre la actuación de la policía, de eso no hay duda. Pero eso es clarísimo. Pero además mejoró la eficacia. Esto cuesta decirlo frente a los números. Mejoró la eficacia, sí, sin duda. Mejoró el equipamiento, mejoró, digamos, la capacidad técnica, mejoró incluso la dimensión de formación. Tú, por ejemplo, ves a una figura como el comisario Clavijo, el jefe nada menos que de la Guardia Metropolitana, sí, y tú estás viendo un nuevo policía, un policía del siglo XXI. Bien, esto no surge por generación espontánea. Por eso la designación por parte del candidato oficialista de Gustavo Leal, su primera designación como referente, yo creo que tiene una señal muy clara. Veremos si el tiempo, que es muy poco, permite generar para el candidato oficialista, bueno, algún resguardo para un tema en el que obviamente el oficialismo está repecho arriba. Gracias, Gerardo. Nos encontramos el próximo miércoles. Gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Buenas noches.